Muy buenas tardes, queridos compañeros docentes del curso de Narrativas Docentes, Memorias Vías de la Educación. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, docente de tiempo completo de la Universidad de Envigado y coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico de la institución universitaria de Envigado. El día de hoy, queridos docentes, vamos a adelantar nuestra segunda sesión. Para eso, me parece muy importante que acudamos a nuestro plan de trabajo. Muy bien, recordemos que habíamos realizado la primera sesión. En esta sesión tuvimos la oportunidad de presentar el plan de trabajo para este semestre y tuvimos la posibilidad de desarrollar una primera reflexión introductoria en relación con esta temática. Muy bien, recordemos que para la segunda sesión teníamos pendiente hacer una presentación de el enfoque biográfico narrativo. Es la tarea que voy a realizar a continuación. Muy bien, queridos compañeros docentes, pero antes de pasar a hacer ese trabajo de carácter más bien teórico, quiero leerles un pasaje de uno de los textos que escribieron los docentes que participaron de la pasada versión del curso de narrativas docentes, memorias vivas de la educación. Muy bien, queridos compañeros, entonces voy a darme a la tarea de leerles un pequeño pasaje de un escrito que lleva esta impronta epistemológica. Recuerden que estamos en el campo de conocimiento correspondiente al enfoque biográfico narrativo, que forma parte de un campo pedagógico más amplio que se llama pedagogía de la memoria. Bueno, voy a compartirles el escrito presentado por el profesor Daniel Botero. En ese entonces era profesor del JOMAR, creo que en este momento es profesor de la Escuela Normal. Muy bien, el relato de Daniel Botero, o por lo menos el segundo apartado de su relato, se titula Cuento bien echado, profe que escribe. Y dice así: considero que fui un niño afortunado porque desde mi muy temprana infancia la literatura me empezó a rodear, tanto escrita como oral. Ya habían pasado un par de años de la escuela primaria cuando me senté por primera vez a conversar conmigo para empezar a poner por escrito las historias que se me iban ocurriendo. Era el año 1996. Yo estaba en tercero de primaria, tenía entonces 8 años y varias cosas empezaban a aflorar en mí. Aparte del interés por la escritura, estaba el amor creciente por el arte. Me encantaba dibujar y pintar. De hecho, esto sigue haciendo parte fundamental de mi vida. Solía escribir pequeños relatos de aproximadamente una página y luego los ilustraba. Después empezaba a mostrarlos a mi familia, más que todo a mi abuelo materno y a mi tía Estela. Ella me animaba a seguir escribiendo y dibujando. Mi abuelo me preguntaba: hijo, ¿y usted qué tanto escribe? Y yo le contestaba que tenía muchas cosas en la cabeza que las debía ir sacando, a lo que él, con la agudeza que caracteriza nuestra oralidad antioqueña, respondía: pues eso le va a quedar más largo que semana sin carne. Desde entonces, no me ha pesado dedicarme mañanas, tardes o noches enteras a escribir. Y esa voluntad escritural se la debo a mi niño de 8 años. Me gustaba narrar lo que iba viendo. A veces lo mezclaba con historias que iba conociendo, que me parecieron impactantes de entrada. Por mencionar algunas de ellas, se me ocurre acá citar, por ejemplo, a María Angola, un sonado cuento de horror popular ecuatoriano; Super Zorro, el divertido libro de Roald Dahl; la saga de Hans, un niño ficticio de Kristin Noslinghart; o la colección hermosa y entrañable por demás de libritos amarillos de la editorial Susaeta. Todo esto adobado con la más excelsa tradición oral que mi abuelo me pudo regalar en ese entonces, llena de montañas habitadas por mulas de 3 patas, madremontes, moanes y duendes que enamoraban muchachitas lindas a fuerza de tiple y de rima.
La familia ya sabía de mi pasión y entre ires y venires, sin redes sociales de por medio, llegó a mis manos una convocatoria de cuento infantil liderada por CEPAL, una comisión de la ONU que se encarga todavía de contribuir con el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Para aquel entonces, yo no entendía de siglas ni de entidades gubernamentales, pero sí sabía algo, quería participar en el concurso. Entonces, di rienda suelta a una historia que hacía mucho estaba pensando. Un grupo de niños estaban elevando cometa en una colina. Uno de ellos, pensando en hacer una terrible broma, decidió cortar el hilo de la cometa de otro y ésta se perdió en los vientos agosteros. Al final, la cometa se recuperaba y quedaba una lección de respeto y solidaridad para todos. Pasado un tiempo, llegó un correo certificado a mi casa en donde me anunciaban que mi cuento, La cometa perdida, era uno de los ganadores de la convocatoria. Entonces vinieron los premios, un diploma, varios libros y la publicación de mi cuento en un libro de literatura para niños, escrito por niños. Curioso el hecho de que ese niño que cortó el hilo de la cometa fuera un alter ego mío, ya que yo jamás pude hacer volar una y me frustraba ver que otros pudieran. Supe hacer volar mi imaginación, eso sí. Muy bien, queridos docentes. Entonces, ahí tenemos el primer texto que es leído en este espacio como una forma de hacer ver, de ilustrar el producto que refleja un trabajo en el campo de la autobiografía desde el punto de vista de la reconstrucción de nuestra vida, de nuestros trayectos de vida que han dado por resultado ese docente que somos actualmente, ese docente con unas marcas subjetivas particulares, con unas fortalezas que cada uno de nosotros constatamos en el diario desempeño de nuestra labor. Muy bien, entonces ahora que hemos podido leer este texto, vamos a proceder a compartir la reflexión que traía para el día de hoy. No sin antes invitarlos a que cada semana estemos cumpliendo con las actividades que al fin de cuentas nos van a llevar a que cada uno de nosotros tenga un escrito autobiográfico en el que tengamos la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos, de reunificarnos o, si se quiere, de identificarnos y de reconocernos en nuestra multiplicidad. La dinámica entre la unidad y lo múltiple es una dinámica que va de ida y vuelta constantemente en nuestras mentes cuando tenemos el deseo o el propósito de reconstruir nuestro trayecto de vida, nuestro devenir vital, nuestro trayecto, nuestro recorrido existencial. Muy bien, recuerden que para el día de hoy debemos tener un escrito de una página en donde demos cuenta como de nuestra historia como docente y que ese escrito lo pueden presentar bajo la forma de un video, si así lo quieren, o simplemente me lo pueden hacer llegar para yo poder ir leyendo en las sesiones subsiguientes los productos de cada uno de ustedes. Bueno, mis queridos docentes, entonces después de esa lectura tan afortunada de ese texto también constituido por nuestro compañero docente Daniel Botero, quiero compartir entonces con ustedes unas diapositivas que nos van a permitir reflexionar y aproximarnos a lo que es específicamente este enfoque de la pedagogía de la memoria correspondiente a la realización de expresiones autobiográficas de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces recuerden que este curso está siendo ofrecido por Carlos Palacio en calidad de coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado, un espacio creado por la voluntad de nuestro secretario Juan Gabriel Vélez Manco, a quien le dirigimos un saludo cordial. Bueno, mis queridos docentes, digamos entonces que este curso de escribir para publicar narrativas docentes de memorias vías de la educación se está concentrando en el desarrollo de habilidades escriturales de parte nuestra para que podamos consignar en un escrito
algunas facetas que han resultado significativas en la generación de nuestro ser educador. Bueno, para esta reflexión introductoria del día de hoy me voy a basar en un pensador llamado George Gusdorf, que tiene una producción, digámoslo, muy seria, metódica, alrededor del género autobiográfico. Bueno, todos sabemos que la biografía consiste en contar nuestra propia historia. Eso suena muy sencillo, pero cuando problematizamos las características básicas del observador y nos damos cuenta que primero, el observador es uno de los aportes grandes que nos ha hecho Humberto Maturana. No ve las cosas como son, sino como él es, si tenemos en cuenta esa característica nuestra como observadores. Y fuera de eso, añadimos que nuestra memoria no es una memoria fotográfica, ya la tarea de recontar nuestra vida adquiere una gran complejidad. Recordemos que alrededor de la memoria tenemos varias producciones literarias, incluso cinematográficas, que nos llevan a problematizar esa facultad que nos distingue a nosotros los seres humanos. La memoria consiste en producir relatos acerca de aquello que nosotros consideramos hemos vivido. Pero resulta que nosotros constatamos que muchas veces tenemos memorias de cosas que no hemos vivido y muchas veces varias personas que han vivido una misma circunstancia tienen memorias diferentes. Eso obedece al hecho de que la facultad de la memoria no es fotográfica. La memoria es un constructo y un constructo que hacemos acerca de lo que hemos vivido en congruencia o en proporción con el estado de nuestro ser cuando lo vivimos y cuando estamos recordando lo que vivimos. Entonces, eso significa que en el arte de recordar lo que hemos vivido entran en juego nuestras fortalezas, entran en juego nuestros temores, entran en juego también nuestras debilidades, entran en juego nuestras cegueras, pero también entra en juego nuestra capacidad de hacer distinciones muy puntuales o distinciones muy precisas. Muy bien, recordemos la película denominada el Club de la Pelea, en donde hay una persona que tiene deficiencias para recordar lo que ha vivido, entonces él apela a estar escribiendo, simplemente que lo hace de una manera quizás desordenada, lo que lo lleva a estar confundiendo muchos hilos narrativos, muchos personajes y muchas situaciones. La película El Club de la Pelea. También tenemos el relato de Jorge Luis Borges, que se denomina Funes el Memorioso, en el cual no se hace una alusión a lo que implica esa inexactitud de la facultad de recordar que expresa la película El Club de la Pelea, sino que por el contrario se refiere a aquello que implicaría para los seres humanos tener una memoria absoluta e impecable. No seríamos capaces de vivir. El cuento Funes el Memorioso. Entonces recordemos, tenemos ahí la referencia de una película, El Club de la Pelea, y la referencia de un cuento muy afortunado de Jorge Luis Borges, ambos referidos al asunto de la memoria. Entonces, el punto de partida, la memoria humana no es una memoria fotográfica, es decir, recordamos en función del estado en el que nos encontramos cuando vivimos lo vivido y también recordamos en función del estado en que nos encontramos cuando vamos a hacer memorias de lo que ha acontecido. En todo caso, es cierto que la biografía consiste en contar su propia historia, pero entonces, dado que el observador no capta las cosas como son y no tiene una memoria fotográfica, la biografía no es una reconstrucción punto por punto de lo que hemos vivido al margen de tener nosotros que reconstruir el sentido de lo que hemos vivido. En otras palabras, lo que voy a decir, la biografía es un ejercicio escritural que contribuye a dotarnos, a dotarle de sentido a nuestra vida, de dotar de sentido a nuestra vida, de descubrir cuál es el sentido, cuáles son los aprendizajes que hemos decantado, que hemos extraído de las distintas vicisitudes, de las distintas experiencias que hemos tenido la oportunidad de vivir. En todo caso, la biografía
consiste en contar nuestra propia historia. Ya sabemos entonces que no es una tarea simplemente de transcribir lo que vivimos, es de construir nuestro pasado. Eso implica construir nuestro pasado, eso implica reflexionar sobre nuestro pasado, eso implica pensarnos. Y eso obviamente está puesto al servicio de volver a trazar nuestra duración, volver a recorrer aquellos senderos que ya hemos transitado. Entonces, hacer una biografía es parecido a realizar un film, una película con un guión preconcebido. Hay unas etapas, hay unos recursos, hay unos pasos previos que más adelante yo les voy a compartir a escribir nuestra historia consistentes en, digámoslo, remover nuestras memorias y conseguir material escritural. Es decir, antes de darnos a la tarea de escribir nuestra biografía final, es necesario que hagamos algunos ejercicios previos para que se vaya disponiendo nuestro espacio cognitivo a recordar y a elaborar pasajes de nuestra vida como educadores. Muy bien. Entonces, como lo dije hace unos minutos, este esfuerzo de reconstituirnos escrituralmente a través de una composición, lo que busca es que nosotros reconstituyamos la unidad de nuestro ser. A mí me gusta hablar en términos dialógicos. La dialógica es una forma de pensar que trata de buscar relaciones entre elementos que son aparentemente absolutamente opuestos. Entonces me gusta decir que en la biografía nosotros reconstruimos o reconstituimos la unidad de nuestros seres. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad? Porque nos reencontramos con nosotros mismos, porque nos identificamos con nosotros mismos, porque nos reconocemos a nosotros mismos. Pero ese reconocimiento de nuestra unidad puede ser conjugado también con un reconocimiento de nuestra multiplicidad. ¿En qué sentido? Puede que en la escritura de nuestro ensayo descubramos múltiples facetas de nuestro ser como educador. Ahí estaría nuestra multiplicidad, y esa multiplicidad obviamente que va a quedar como ribeteada, va a quedar como enmarcada, va a quedar como configurada por ese sentirnos unos individuos que hemos desplegado esas distintas facetas de nuestro ser. Voy a ser un poco más preciso. Puede que en esa unidad de nuestro ser educador descubramos múltiples facetas que se constituyen en una fortaleza de nuestro quehacer, de nuestra proyección como educadores. Puede que nos descubramos como el profesor que tiene unas grandes habilidades didácticas para generar el aprendizaje de determinados contenidos, pero al mismo tiempo puede que nos descubramos como profesores que tenemos una faceta que nos inclina a acompañar, a apoyar a nuestros estudiantes, no solamente en los aspectos académicos, sino en los aspectos vivenciales. Y así sucesivamente, puede que descubramos múltiples rostros de nuestro ser que, articulados de una manera artística en la realización de un escrito biográfico, recompongan la unidad de nuestra individualidad como educadores. Hay biografías que están centradas en la faceta pública de la vida. Generalmente los políticos, los presidentes, etcétera, llega un momento en donde se dedican a hacer un escrito biográfico o consiguen a una persona que se encargue de plasmar su vida en el campo de lo público. Generalmente estas biografías que están centradas en esta faceta pública no tienen grandes problemas. Se trata como de recomponer la seguidilla de desempeños, de cargos, de funciones que fueron ejecutadas, que fueron desarrolladas por el político del caso. Ahí de pronto no hay mucha dificultad. ¿Por qué? Porque generalmente las biografías que están centradas en la faceta pública de la vida también tienen la función de promover una imagen positiva del político respectivo, si es el caso. También hay biografías que están centradas en la faceta pública que no son desarrolladas necesariamente por políticos, personas de distintas profesiones que simplemente quieren plasmar aquellos sucesos, aquellas vivencias que fueron centrales en el desempeño
de sus tareas como un ser público. Muy bien. De todas maneras, la escritura de la autobiografía de un educador, si bien obviamente tiene relación con esa faceta pública, somos personajes públicos, somos referentes de la sociedad, esta biografía no exime o excluye la posibilidad de que el autor, en este caso cada uno de ustedes, focalice algunos aspectos ya de su vida personal, de su vida privada, que quiera hacer conocer, sencillamente porque esos aspectos incidieron de una manera significativa en el ser docente que cada uno de nosotros es. Por ejemplo, en la narrativa que acabamos de leer del profesor Daniel Botero, encontramos que él descubre que ese niño de 8 años que él fue, que se dedicó a conversar consigo mismo para generar historias que fueran atractivas, le entregó al Daniel Botero adulto que él es hoy actualmente esa faceta artística, escritural y literaria que él sigue desempeñando y desenvolviendo de una manera muy afortunada. Ahora, cuando se hace una autobiografía, también es probable que uno resuelva asuntos que en el momento de vivirlos o posterior a él habrían dejado quizás en nosotros alguna confusión. Darnos a la tarea de reconstruir nuestra historia da por resultado necesariamente que ampliamos nuestra conciencia acerca de lo que nosotros somos. Escribir una autobiografía en el campo de la educación implica que nos afianzamos, que nos empoderamos, que nos familiarizamos aún más con nosotros mismos, porque recomponemos de una manera precisa lo que ha sido nuestro devenir histórico. También hay autobiografías que privilegian el lado personal. En estas autobiografías, sobre todo lo que se está focalizando es lo que llamamos alma, nuestro propio ser. Ahí las personas no le ponen tanta atención al desempeño de sus responsabilidades públicas, sino que le ponen atención a su propio ser, a sus propios sentires, a la forma como se ha ido configurando su propia subjetividad, es decir, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de reaccionar, su forma de abordar las circunstancias. Muy bien, entonces la autobiografía que nosotros vamos a realizar, sin duda, que va a implicar la articulación de esos dos espacios. Como docentes somos figuras públicas, pero como formadores que queremos posibilitarle a los estudiantes que generen sentidos edificantes para su vida, también pensamos en cómo nosotros hemos ido creando ese sentido que le hemos dado a nuestra vida y en ese sentido, ese plano o esa ventana personal también entra en juego indudablemente en la elaboración de este producto escritural. Muy bien, adicionalmente, podemos decir que la autobiografía es una respuesta a una inquietud de sí. Es decir, los seres humanos no tenemos garantizada nuestra identidad. Tampoco tenemos garantizado el sentido de nuestra existencia. Ambas son tareas que nos corresponden y que hacemos de una manera consciente o inconsciente. Ahora bien, la autobiografía de nuestro trayecto biográfico como docentes, sin duda que va a llevar a que nosotros afiancemos esas fortalezas que nosotros sentimos que nos acompañan y muy probablemente también nos va a conducir a tener más conciencia acerca de nuestras posibles debilidades y en ese sentido, si tenemos más conciencia, la autobiografía también va a abrir el sendero a través del cual podemos convertir esas debilidades en unas fortalezas. Muy bien. Entonces estaba diciendo, así como el sentido de la vida y la identidad de nuestra vida es un constructo, entonces la tarea de reflexionar sobre nosotros mismos contribuye a que le aportemos a ambas.
tanto al sentido de nuestra vida como a nuestra identidad. Hacer la autobiografía, por ejemplo, lo puede llevar a uno a hacerse más consciente de cuál es la línea, de cuál es el propósito o de cuál es la misión que uno siente que está cumpliendo como educador, además de aquellas que uno institucionalmente sabe que debe cumplir o debe desempeñar. Por ejemplo, en el caso mío, he descubierto después de hacer mi autobiografía que efectivamente uno de los sentidos que me ha acompañado y me sigue acompañando y que anima y vivifica mi desempeño como educador es el de aportarle a la inducción de una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia. Es muy bonito saber que los docentes, además de estar cumpliendo con esos objetivos, esas misiones o esos encargos que nos entrega la institución, tenemos adicionalmente unos propósitos que simplemente nacen de nuestra propia vocación. Considero que todo docente y todo plantel educativo debe tener esa partida doble, esa cuenta doble, debe tener, por un lado, el propósito de cumplir con todo lo que la institucionalidad y la oficialidad nos entrega, debemos cumplir con eso, pero creo que también cada uno de nosotros debe tener una agenda personal, que no debemos ceñirnos estrictamente a lo que la institución nos propone. E incluso pienso que ninguna institución debería ceñirse a lo que la oficialidad le propone. Creo que además de eso, cada institución debe cumplir con lo que está plasmando en su misión institucional, que sin duda va más allá de lo que el Estado nos está solicitando. Muy bien, ¿a qué se refiere la verdad de la autobiografía? Sabemos que la verdad de un escrito autobiográfico no es una verdad de carácter científico, no es una verdad de carácter positivista. ¿Quién tiene la verdad sobre nuestro ser? ¿Quién puede deducir la verdad de nuestra integridad como personas? ¿Quién puede plasmar objetivamente las fuerzas, las intensidades, las marcas que gobiernan nuestro sentir, que atraviesan nuestra alma? Nadie salvo nosotros mismos. Por lo tanto, la verdad de la autobiografía es una verdad personal, es una verdad subjetiva, no objetiva en un sentido positivista. En la escritura de nuestros trayectos biográficos pesan demasiado las emociones, los sentires y los afectos. Por eso es tan atractivo escribir nuestro trayecto profesional docente. ¿Por qué? Porque ahí deben aflorar necesariamente esos estados anímicos que nos han caracterizado, los estados anímicos que nos han dificultado nuestro desempeño, los logros que hemos hecho en el orden de la inteligencia emocional, los efectos que hemos producido en uno u otro caso en nuestros estudiantes y en nuestros grupos, los avances en ese plano fundamental de nuestro ser. Decimos que los seres humanos somos racionales y eso está bien, pero si recordamos que antes de ser racionales, los seres humanos, tanto desde el punto de vista individual, siendo bebés, como desde el punto de vista evolutivo de la historia, cuando aún no habíamos surgido como especie, si recordamos que en esas dos circunstancias, tanto individual como de especie, antes de ingresar a la racionalidad, ya éramos animales y por lo tanto éramos emocionales, debemos reconocer que como seguimos siendo vivos, las emociones siguen siendo fundamentales en nuestros comportamientos y en nuestras reacciones. Las emociones son el fundamento de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos implica el estado emocional que nos inclinó a elegir la acción que en un momento determinado realizamos. Por eso tan bonito escribir la narración de nuestra propia vida. Por eso tan bonito escribir nuestras autobiografías, porque ahí nos hacemos también más conscientes de nuestras propias dinámicas emocionales y podemos constatar o podemos comparar mejor las dinámicas emocionales que tenemos en nuestro presente actual con las dinámicas emocionales que hemos tenido en otros pasajes de nuestra vida. Sin duda que los docentes, a medida que vamos madurando, vamos alcanzando emociones más tranquilas, más estables, más equilibradas, que
nos permiten sin duda sostener conversaciones con nuestros estudiantes que susciten en ellos la reflexión. Todos sabemos que esas intervenciones disciplinarias que hacemos los docentes desde emociones negativas no producen efectos reflexivos en nuestros estudiantes. Crecer como docente significa crecer emocionalmente, cada vez instalarnos más en una emoción en la que yo siento que soy válido, que el otro siente, que uno siente que el otro es válido, porque en esa dinámica aparece la cualidad de ser más comprensivos, de ser más inteligentes y de hacer orientaciones que sean más constructivas. La unidad que estamos buscando en la elaboración de nuestra biografía como docentes o como maestros no proviene del exterior, proviene de nuestra propia interioridad. Recordemos que los seres humanos, en tanto que somos seres del lenguaje, tenemos la posibilidad de preguntar, de cuestionar, de describir, de formular discursos, de hacer elucubraciones en la medida en que somos seres complejos por el lenguaje, esa tarea de reconstruir la historia es una tarea que implica un componente artístico de parte de nosotros. Somos nosotros los encargados de definir cuáles son los temas esenciales, los temas prioritarios en el trasegar de los distintos senderos que hemos recorrido como educadores. Muy bien, las emociones como fundamento de todo lo que hacemos. Crecer como docente en experiencia significa tener más conciencia de las emociones en las que nos movemos. Consiste en irnos desprendiendo de esas emociones que no producen efectos reflexivos en nuestros estudiantes e irnos asentando, irnos instalando cada vez más en esas emociones que nos permiten un conversar amable con nuestros educandos, dado que ese conversar es el que les posibilita a ellos la posibilidad de reflexionar y los aprendizajes significativos en todos y cada uno de los estudiantes implica necesariamente que se haya presentado un proceso de reflexión. La autobiografía es un medio de conocimiento de nosotros mismos y de transformación de sí mismo, pero obviamente que no es el único. No vamos aquí a hablar de otros. Pero bueno, sabemos que la sabiduría oriental nos entrega muchos senderos, muchas técnicas para familiarizarnos con nosotros mismos. Yo no digo conocernos a nosotros mismos por una razón muy sencilla, porque somos seres en un constante devenir. Entonces, lo que era el día de hoy puede que se transforme el día de mañana. Por lo tanto, el conocimiento que tenía de mí el día de hoy termina siendo un conocimiento de mí impreciso o precario en relación con el ser que voy a ser mañana. Pero considero que si uno desarrolla el hábito de ser una persona reflexiva, el resultado es que uno se va familiarizando más con uno mismo. Efectivamente, se va conociendo uno algunos aspectos de su propio ser, pero que todos, indudablemente, como nos decía Heráclito, están sujetos a un constante devenir y a una constante transformación. En la antigüedad, la tradición de la epimeleia Heutú le daba mucha importancia al género autobiográfico. La epimeleia Heutú era una tradición de la antigua Grecia que consistía en cuidarse a uno mismo. Esa tradición era una tradición compartida por filósofos y personas comunes y corrientes que concebían que tenían un alma inmortal o que concebían que tenían un alma mortal, independientemente de esa postura frente a la posibilidad de la trascendencia del alma de cada uno de nosotros. Había una cosa sobre la que ellos no discutían: tenemos un alma y debemos cuidar ese alma. El propósito de la tradición de la epimeleia Heutú era que cada uno se iluminara. Eso es bien bonito. Ustedes saben que quien tiene luz da luz, quien tiene amor da amor. Yo considero que a los docentes nos corresponde incrementar nuestro amor y nuestra luz para compartirla con la humanidad a través de los estudiantes con los cuales interactuamos. Muy bien, el camino de la autobiografía es un camino muy largo para conocerse a sí mismo, digo mejor, para familiarizarnos con nosotros mismos, pero es demasiado fructífero.
No es lo mismo uno antes de escribir su biografía, su autobiografía como docente, a el ser que uno se convierte después de cosechar ese fruto, después de tener uno ese escrito que da cuenta de nuestro caminar. Es muy probable que muchos de ustedes a partir de esta experiencia continúen el resto de sus vidas practicando la escritura reflexiva acerca de lo que viven y muy probablemente desarrollen esa habilidad para seguir produciendo escritos que puedan darle amor y puedan darle luz a las nuevas generaciones de docentes que vienen detrás de nosotros. En todo caso, familiarizarnos con nosotros mismos es un efecto de pensarnos reflexivamente. Cuando uno está acostumbrado sencillamente a afirmarse a sí mismo, uno está cerrando la posibilidad de reflexionar. Cuando uno reflexiona, cuando uno piensa sobre sí mismo, sobre cualquier aspecto de la vida de uno, desde la admisión de que uno puede estar equivocado. En el momento en que uno piensa sobre sí mismo, sobre algún aspecto que uno ha vivido, considerando que uno puede estar equivocado, pasa una cosa automática en el espacio cognitivo propio, y es que empezamos a apreciar otros factores, otras facetas de aquello que nosotros estamos reconstruyendo. Si lo que queremos reconstruir es nuestro propio ser, es muy bueno pensar en algunos pasajes de nuestra vida, admitiendo que uno pudo haber estado equivocado. De hecho, siempre estamos actuando desde alguna ceguera. No somos observadores con capacidad de verlo absolutamente todo y mucho menos lo vemos de manera fotográfica. Muy bien, la reflexión, una disposición tan importante en la humanidad que debemos nosotros transmitir a nuestros estudiantes. Solamente una persona con capacidad de reflexionar sobre su vida puede identificar las equivocaciones o los equívocos en los cuales se encuentra atrapado. Hay personas que se quedan atrapadas en un rencor, en un odio y pasan 2, 5, 10 años y siguen en lo mismo. Y hay personas que viven una experiencia desafortunada en el mundo de los afectos, por ejemplo, y se sumergen en un proceso de reflexión, hacen el duelo y se renuevan y de nuevo se presentan ante la vida a continuar con sus compromisos y a tratar de buscar un nuevo amor, un nuevo afecto. La reflexión me parece que es uno de los aportes grandes que hace la autobiografía. Y por supuesto que debo decirlo, la gracia de esta experiencia es que vayamos desarrollando cada uno de ustedes va a ir haciendo su propia construcción para que se apropie de este género y lo implemente en el trabajo con sus estudiantes. Poner a escribir a los estudiantes acerca de pasajes de su vida de cara a que ellos descubran qué aprendizajes hicieron, es aportarles para que ellos vayan desarrollando esa capacidad de reflexión sin la cual un ser humano o una comunidad no puede salirse de sus errores. Reflexionar, una acción fundamental en estos momentos que está viviendo la patria. El error de la nación colombiana es que incrementa los conflictos, que genera una adicción a los conflictos, que nos ha hecho vivir constantemente sumergidos en la guerra. Para poder cambiar esa situación, tenemos que inducir un proceso de reflexión constante acerca de lo que nos ha pasado como nación. En todo caso, reconstruir nuestra biografía implica situar lo que soy hoy en la perspectiva de lo que he sido. Obviamente, todos somos en nuestro presente actual la suma o el resultado de todo lo que hemos vivido anteriormente. Por lo tanto, escribirnos, escribir nuestra historia, escribir nuestras vicisitudes, nuestros recorridos, nuestros avatares, vuelvo y lo digo, va a ampliar la apreciación de nuestra propia subjetividad. Obviamente que escribir la autobiografía, como ya lo mencioné, implica hacer una segunda lectura de lo que hemos vivido. Y si esa segunda lectura de lo que hemos vivido no la hacemos desde un espíritu, desde una emoción de asertividad, sino desde una disposición reflexiva, esa segunda lectura de las experiencias que hemos escogido para reconstruir nuestra historia como docentes puede entregarnos nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas. El que recuerda su pasado ha dejado de ser lo que era en ese pasado.
Escribir nos sirve para elaborar las experiencias de nuestra vida y también para superarlas. Todas las experiencias de nuestra vida constituyen una experiencia más. Hay experiencias que nos dejan patinando, que tenemos que elaborar para poderlas superar y seguir con esa tarea de caminar en la cual consiste el vivir. Caminar para generar y conservar la plenitud de nuestra existencia. Recuerdo en este momento una frase de Federico Nietzsche en la que dice que algo así como que solamente la risa mata. Suena muy fuerte esa expresión. Voy a hacerla un poquito más dulce, pero solo cuando nos sonreímos de alguna experiencia que causó dolor, que nos produjo tristeza en nuestro ser. Solo cuando la recordamos y nos sonreímos es cuando ya la hemos elaborado, porque nos damos cuenta de lo que nos faltaba en ese momento para vivir centrados en el respeto, para no darle el poder a otras personas o a otras instancias para que quizás nos lastimaran, nos dañaran de alguna manera. En última, recuerden, somos responsables de nuestra vida. Cuando alguna persona nos hace daño, podemos pensar en el modo como nosotros le permitimos a esa persona que nos lastimara. Al fin de cuentas, los seres humanos no tenemos el poder de agredir a nadie, pero nos asiste la potestad de poder abrir y cerrar las puertas de nuestra vida. Muchas veces ganamos malas experiencias simplemente por permanecer al lado de personas, de situaciones o de grupos en los que ya habíamos visto signos de que no íbamos a ser tratados de una manera digna o de que no nos iban a asignar el lugar que nos correspondía. Muy bien, en la autobiografía se puede ganar lo que se ha perdido. Muy bien. ¿De qué manera ganamos lo que hemos perdido? En la medida en que aprendamos de lo que hemos vivido. ¿Qué podemos extraer de las equivocaciones en nuestra vida? Aprendizajes. ¿Qué podemos ganar nosotros en la elaboración de nuestra autobiografía en relación con experiencias que causaron dolor en nosotros? Que podamos aprender de ellas. Muy bien. En ese sentido, ya lo dijimos, el pasado no se recupera porque el pasado no es algo que permanezca en algún lugar de manera objetiva para nosotros tomarlo, sino que es una construcción que hacemos nosotros desde nuestro carácter de observadores que no vemos las cosas objetiva y desde la conciencia de que una de las responsabilidades centrales que tenemos nosotros como seres humanos es la de darle un sentido o un norte o un propósito o un horizonte a nuestra existencia. Cada uno debe darle un sentido, un horizonte, es decir, una dirección, un propósito a nuestra existencia. Uno de los que yo he acogido, el de promover la pedagogía del amar para inducir una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia. La postulación del sentido determina los hechos que se eligen tanto como los olvidos y las lagunas. Claro, esa fortaleza, esas dimensiones tuyas en las cuales tú reconoces que tienes una gran destreza, esas fortalezas, esas dimensiones que tú elijas para que se constituyan en el hilo conductor de tu escrito, obviamente que van a determinar a qué personas vas a recordar, qué sucesos y qué experiencias. Pero ¿cuándo va a aparecer eso? Eso va a aparecer de manera espontánea en la medida en que ustedes vayan haciendo la tarea que les corresponde. Recuerden que la primera tarea era escribir una hoja acerca de nuestra historia como educadores o acerca de alguna experiencia que haya sido significativa para nosotros. La verdad de los hechos en la autobiografía se somete a la verdad del hombre. Recordemos que acá no estamos reconstruyendo sucesos de manera objetiva, sino que lo estamos reconstruyendo desde el propósito de reconstruir la unidad de la multiplicidad de nuestro ser. Por lo tanto, la significación de la biografía está más allá de la verdad o de la falsedad del sentido común. En el escrito del profesor Daniel Botero vemos que él ganó
algo que había perdido. Recordemos que él nos dice que en ese cuento el niño que corta la tira de una cometa era el alter ego de él, el niño que estaba como ofendido, el niño que estaba ofendido porque no era capaz de poner a volar una cometa. En el escrito de Daniel llega y hace una acción perversa consistente en cortarle la pita a la cometa de otro niño. Pero notemos que él reconoce en las prácticas que hacía como niño de 8 años, notemos que él ahí reconoce que él compensó esa falta que tenía como un niño que elevaba cometas, como un niño que sí puso a volar su imaginación, que sí puso a volar su imaginación. Ahí no hay una verdad objetiva, pero hay una verdad muy subjetiva que en el caso del profesor Daniel Botero se enaltece con el compromiso que él tiene con la producción literaria. Habilidades escriturales que están al alcance de todos nosotros de acuerdo con nuestras pasiones, de acuerdo con nuestras preferencias, de acuerdo con las influencias que hemos recibido. Yo me inclino más hacia la escritura ensayística, me gusta más voltear ideas y tratar de compartir mensajes. Pero recuerden que cuando estamos escribiendo autobiográficamente no estamos como tan comprometidos con la academia en un sentido clásico, sino que estamos comprometidos con nuestra subjetividad en la relación que hemos tenido con esa academia. La biografía es documento y al mismo tiempo es obra de arte. Claro, es obra de arte porque nos estamos reconstruyendo a nosotros mismos y como no lo estamos haciendo de una manera objetiva, entonces la dimensión artística ocupa un lugar primordial. La función artística es más importante que la función histórica en el género autobiográfico. La autobiografía es símbolo de una conciencia en búsqueda de su verdad personal. Eso es evidente. Si uno se da a la tarea de escribirse, es porque uno se está buscando, porque uno está buscando conocerse, o mejor, me gusta a mí decir, familiarizarnos como nosotros mismos. Discernir la estructura de su ser en el tiempo, ese es uno de las características, es una de las características de la autobiografía. Y la última afirmación que tomamos de George Gusdorf afirma que toda obra literaria es autobiografía por persona interpuesta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las grandes obras de los grandes autores en donde ellos nos están mencionando a sí mismos, de todas maneras surgen de su mismidad y terminan siendo expresión de su propio ser. Por eso dice, toda obra literaria es una autobiografía por persona interpuesta. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con el autor de un cuento o de una novela acerca de la presencia de su vida en ese mundo ficticio, encontramos que efectivamente la vida personal del artista se convierte como en una paleta de situaciones de la cual él se alimenta para ir escribiendo ese mundo ficticio. Bueno, mis queridos docentes, entonces estará la reflexión que traía para el día de hoy. Espero que les haya gustado. En el plan de trabajo tenemos la actividad planteada para esta semana. De todas maneras, se las voy a recordar. En el cuaderno de escritura, por favor, escribir una hoja acerca del aprendizaje de la lectoescritura, que es un acontecimiento imborrable de nuestra primaria, de nuestra secundaria o de la universidad. Eh, Perdón, corrijo. Escribir acerca del aprendizaje de la lectoescritura o escribir acerca de un acontecimiento imborrable de nuestra vida como estudiantes de primaria, de secundaria o de la universidad. Muy bien, queridos docentes. Adicionalmente, esta semana y a continuación voy a enviarles un correo en donde les voy a compartir un cuadernito de procedencia argentina, del Ministerio de Educación de Argentina, en el cual se nos dan unas pautas muy importantes para escribir relatos autobiográficos. Bueno, mis queridos docentes, vamos terminando la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Hicimos la lectura de la escrito autobiográfico del profesor Daniel Botero. Compartimos unas diapositivas y unas reflexiones sobre el género autobiográfico de la mano de un autor llamado
Jos Gusdor, y acabamos de plantear las prácticas o los ejercicios, el ejercicio que debemos hacer esta semana. Mis queridos docentes, les agradezco mucho su atención, bendiciones y que tengan un resto de día muy bonito.